Continuando con el tema de la NOM 001-C de 2012, artículo 690, los temas que vamos a tratar va a ser la continuación de la normativa aplicable para los módulos y paneles, específicamente de los medios de desconexión, y además la normativa aplicable para lo que es el inversor, desde conductores del circuito de salida del inversor, protección contra sobrecorriente, puesta a tierra y punto de interconexión. El siguiente tema son los medios de desconexión. En el artículo 690.13 nos habla sobre todos los conductores, donde nos dice que se debe de proporcionar un medio que desconecte todos los conductores portadores de corriente continua de un sistema fotovoltaico. No se debe de instalar un interruptor en un conductor puesto a tierra. Si ese interruptor deja al conductor marcado como puesto a tierra en un estado energizado y no puesto a tierra. Además, nos hacen una anotación de que el conductor puesto a tierra puede tener un medio de desconexión, atornillado o con terminal para permitir la inspección y mantenimiento del personal calificado. Además, ustedes pueden revisar lo que es el artículo 250.162, que es para sistemas y circuitos de corriente continua que deben de ser puestos a tierra. En el artículo 690.14c nos habla sobre los requisitos para el medio de desconexión, sobre la ubicación. El medio de desconexión del sistema fotovoltaico debe instalarse en un lugar de fácil acceso, lo más cerca del punto de entrada de los conductores del sistema. Después el marcado. El medio de desconexión del sistema fotovoltaico debe de estar marcado para identificarlo como desconector del sistema fotovoltaico y el adecuado para el uso. El medio de desconexión del sistema fotovoltaico debe de ser adecuado para las condiciones prevalecientes y debe de cumplir con el artículo 500 hasta el 517. En el artículo 690.16 nos habla sobre los medios de desconexión, específicamente de los fusibles, donde nos dice que se deben de instalar medios de desconexión para desconectar un fusible de todas las fuentes de suministro. Y en el 690.17.4 nos habla sobre los desconectores o los interruptores automáticos. Estos deben de tener una capacidad de interrupción suficiente para la tensión del circuito y para la corriente disponible en las terminales de línea de los equipos. Cuando todas las terminales de los medios de desconexión se puedan energizar estando en la posición de abierto, se debe de poner un anuncio que diga: advertencia, peligro de descarga eléctrica, no tocar las terminales. Las terminales, tanto en el lado de línea como en el lado de carga, pueden estar energizadas en la posición de abierto. La normativa aplicable para los inversores va a ser la siguiente. En el artículo 695 nos habla sobre la protección contra fallas a tierra, donde los arreglos fotovoltaicos de corriente directa puestos a tierra deben de tener una protección contra fallas a tierra de corriente directa para evitar el peligro de incendio. En el artículo 695 nos habla sobre las características que debe de tener esta protección para fallas a tierra, es decir, el dispositivo o el sistema de protección contra fallas a tierra que vamos a usar debe de ser capaz de detectar una corriente de falla a tierra, interrumpir el flujo de la corriente de falla y suministrar una indicación a dicha falla. En el artículo 696c nos dice que el inversor interactivo debe de tener una etiqueta de advertencia, donde debe de colocarse cerca del indicador de falla tierra en una ubicación visible y debe de decir lo siguiente: advertencia, peligro de descarga eléctrica. Si se indica una falla tierra, los conductores normalmente puestos a tierra pueden estar energizados y no puestos a tierra. Además, en el artículo 690.11 nos dice que los sistemas fotovoltaicos operando con una tensión máxima del sistema de 80 volts o mayor deben de estar protegidos por un interruptor de falla por arco en corriente directa y aprobado para uso del sistema fotovoltaico. El inversor ya cuenta con esta protección si tiene la certificación UL 1741. Ahora, la normativa aplicable para los conductores del circuito de salida del inversor van a ser los siguientes, donde en el artículo 694b2 nos dice que los conductores de los circuitos de salida fotovoltaica, los circuitos de entrada y de salida del inversor deben de estar identificados en todos los puntos de terminación, conexión y empalmes.
Al igual que en la normativa aplicable de los módulos y paneles, aquí también va a aplicar el artículo 690-31A, donde nos dice que se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con canalización y cables incluidos en esta NOM. Y por último nos dice que en el artículo 698A3 la corriente del circuito de salida del inversor o la corriente máxima debe de ser la corriente permanente de la salida del inversor. En cuanto al tema de protección contra sobrecorriente y artículos aplicables para el inversor, simplemente en la norma se maneja como que se establece la protección de acuerdo al artículo 240, donde ahí especifica todo acerca de la protección contra sobrecorriente. Si quisieran saber qué protección contra sobrecorriente necesitan, deben ir al artículo 240 de esta misma norma y ahí les especifica todo. En el artículo 690-42 nos dice que la conexión de puesta a tierra del circuito de corriente continua se debe de hacer en un solo punto del circuito de la salida fotovoltaica. En el artículo 690-43A nos habla sobre el equipo con requerimiento de puesta a tierra, donde las partes metálicas expuestas, no portadoras de corriente, de bastidores de los módulos fotovoltaicos, equipo eléctrico y envolventes de conductores deben de ser puestos a tierra, de acuerdo con el artículo 250-134 o el 250-136. Sin importar la tensión. En el artículo 690-45 nos habla sobre el tamaño del conductor que debe de tener para la puesta a tierra de los equipos. En este deben de estar dimensionados de acuerdo a la tabla 250-122. Los conductores de puesta a tierra de equipos no deben de tener un tamaño inferior a 2.08 milímetros cuadrados o 14 AWG. Por último, en el artículo 690-47b nos dice que si se instala un sistema de corriente continua, se debe de proveer un conductor electrodo de puesta a tierra, de acuerdo a lo que dice el artículo 250-166. Y se debe de instalar de acuerdo con el 250-64. Para mayor información de la puesta a tierra y de la unión, les recomiendo revisar el artículo 250. Para complementar un poco, de acuerdo al 250-166b, nos dice que el conductor electrodo de puesta a tierra no debe de ser menor al conductor más grande del sistema y no menor al 8 AWG de cobre o del 6 AWG de aluminio. Saliéndonos un poco del tema del artículo 690, tenemos el artículo 705. En este habla acerca de las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas. Y veremos específicamente el artículo 705.12, donde habla sobre el punto de conexión. En el artículo 705.12d nos habla sobre los inversores interactivos con la empresa suministradora. Y se permitirá que la salida de un inversor interactivo esté conectada en el lado de carga del medio de desconexión de la acometida de la otra fuente, en cualquier equipo de distribución en el inmueble. Y el inversor debe de cumplir con lo indicado, como por ejemplo que la interconexión de cada fuente se debe de hacer por medio de un interruptor automático o con fusibles desconectadores. Y además es importante que los interruptores automáticos sean adecuados para retroalimentación, es decir, que vengan sin las marcas de línea y de carga, ya que esos son evaluados para ambas direcciones.